¿Qué pasaría si en lugar de rechazar le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, no es que fue su culpa, no es que es la culpa de esa persona. ¿Cuántas veces has estado en una conversación así? Vivimos en una sociedad de culpa. Es que es culpa del gobierno, es culpa de mis papás, es culpa de mi compañero de trabajo, es que es mi jefe, es que es la economía, es que es culpa del de al lado. La culpa, 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 culpa. Vivimos en una sociedad donde nos cuesta mucho trabajo a todos tomar responsabilidad sobre las cosas y una sociedad de culpa. Y la culpa es un veneno muy fuerte para nuestras relaciones personales y nuestras relaciones con los demás. En el día de hoy vamos a hablar sobre este concepto de la culpa. Vamos a entender qué es la culpa, qué motiva la culpa, cómo afecta la culpa a las relaciones interpersonales y también nuestros ambientes de trabajo y qué podemos hacer para transformar de una cultura de culpa a su contraparte, bien bonita, la toma de responsabilidad. Entonces, me gustaría contarte una historia. Parte de mi trabajo es trabajar con empresas, ayudo a crear equipos efectivos y una de las cosas que considero que es uno de los venenos más importantes de los equipos es la culpa. Cuando yo llego a un equipo y parte de la cultura es señalar y culpabilizar del otro, pues entendemos que es un equipo que va a tener culturas muy tóxica, que va a haber una aversión al riesgo y que las personas puede ser que se estén peleando bastante, ¿no? Es muy común en nuestra sociedad actual el culpabilizar a los otros y creo que no dimensionamos como seres humanos cuánto daño hace. Uno de mis libros favoritos, que ahora te lo voy a enseñar, se llama Cuatro altares, es un libro de Alonso del Río y es un libro donde se habla mucho de la cosmovisión andina sobre el mundo. Y hay algo que es bien interesante, hablan sobre los cuatro elementos y cómo vas atravesando a través de los cuatro elementos en la evolución. Es una cosmovisión como más hacia lo chamánico, pero hay algo que me parece bien interesante. Para cruzar del ser un adolescente al adulto, lo que el ser humano tiene que hacer es cruzar lo que él le llama el altar de la culpa, ¿no? Cuando una persona deja la culpa atrás, se vuelve en un adulto y llega al altar del fuego, que es el altar del poder. Y en la cosmovisión andina, las personas que podían tener poder eran las personas que habían trascendido la culpa. Es decir, eran personas que no se culpabilizaban a sí mismas, pero que tampoco utilizaban la culpa hacia el otro. Y esas son las personas, desde esta perspectiva, que deberían de estar en posiciones de tomas de decisiones y de liderazgo. Y yo coincido. Es muy complicado que tengamos líderes o liderazgos o que nosotros, a la edad adulta, más de 18 años, sigamos jugando el juego de la culpa. Entonces, vamos un poco a contar, pues, qué es esto de la culpa, ¿no? Y por qué la culpa es tan problemática. Bueno, la culpa es esta sensación de, en lugar de decir, ¿cómo tomo responsabilidad yo de lo que está pasando? Mentalmente busco afuera a un responsable para mis tragedias. Eso es la culpa, es no me quiero hacer yo responsable de lo que está sucediendo, entonces voy a mirar afuera y voy a encontrar afuera a quién señalar. El motor principal de la culpa es el miedo. Cuando hay mucho, mucho, mucho miedo y no quiero mirarme a mí mismo o a mí misma, lo que voy a hacer es mirar hacia afuera y señalar utilizando la culpa. ¿Cuál es el problema de la culpa? Tanto en las relaciones de pareja, de amistad, como en nuestras relaciones en el trabajo en general. ¿Cuál es el problema de utilizar la culpa en las relaciones? Que la culpa, la reacción natural frente a la culpa es la defensividad. Entonces, si yo estoy teniendo un conflicto con alguien y me siento con esta persona y le digo, es tu culpa que las cosas no están saliendo. Por ejemplo, aquí está Albert que está grabando. Es tu culpa, Albert, que no salen las cosas en espacio incómodo. ¿Qué va a decir él? Se va a poner a la defensiva, ¿no? La culpa genera defensividad. Es muy diferente a tener una conversación eh, directa y dar retroalimentación o confrontar. La culpa es, las cosas están mal porque tú estás mal y tú eres el de la culpa. Eso genera defensividad. En segundo lugar, cuando hay mucha cultura de culpa, la gente tiene más miedo, ¿no? Porque si las cosas no salen bien y me equivoco, me van a venir a señalar. Entonces lo que hacen las personas es que empiezan a tomar menos riesgos. Se muere la innovación. La gente lo que hace es que se esconde. Ve por favor el episodio del miedo, porque la culpa está motivada por el miedo y entonces ¿qué hace? Pues genera que la gente se esconda. Y en tercer lugar, lo que va a generar cuando hay mucha culpa en las relaciones interpersonales o en lo laboral es la falta de transparencia.
Como sé que me vas a venir a echar la culpa si las cosas salen mal, lo que voy a hacer es que te voy a esconder información. No quiero que sepas lo que está pasando, porque si hay algo que para ti está mal, me vas a venir a echar la culpa. Entonces lo que hacemos es que mejor no innovamos, no tomamos riesgos, escondemos la información y estamos siempre a la defensiva. La contraria es la toma de responsabilidades. Ah, sí, me equivoqué. Sí, híjole, esto no está bien hecho. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Entonces eso abre a la innovación, a la toma de riesgos, al aprendizaje y a la honestidad. Porque además todos nos equivocamos, siento decírtelo, no sé quién seas que estés escuchando esto, pero nadie somos perfectos, todos cometemos errores. El tomar la responsabilidad nos permite crecer, el culpar nos mantiene en ser adolescentes o niños, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucha culpa en un lugar? Bueno, los ambientes se convierten en muy tóxicos. Hay un caso que es bien interesante de una nave espacial que se llama The Challenger, que pues, se estrelló, se murieron personas y demás. Es algo muy dramático lo que sucedió. Y cuando trataron de estudiar qué era lo que había pasado, era que el equipo que construyó este cohete era un equipo fomentado en la culpa. Entonces había tanta culpa que la gente lo que empezó a hacer es esconder la información de que las cosas iban a salir mal estaba ahí, pero era tanta la culpa que circulaba y tanto estas dinámicas de defensividad, de no tomar riesgos y de esconder información, que el cohete se terminó estrellando. Entonces, las implicaciones de la culpa son bien importantes en los equipos de trabajo, ¿sale? Y es muy importante tomar conciencia de lo que genera pues la culpa en nuestras relaciones. Ahora, si vamos a la culpa en general, la culpa tiene como dos aristas, no sé si lo veas. La primera es la culpa hacia mí, ¿no? Y aquí me encanta a mí utilizar esta expresión, que es la culpa judeocristiana. No sé de qué religión vengas y no quiero tirarle mala onda a ninguna religión, pero vivimos culturalmente en un mundo muy culpígeno, ¿no? Hay como toda esta sensación de que somos pecadores por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y hay esta sensación como de que hay algo mal en mí. Entonces la culpa es bien complicada porque es distinta al remordimiento. En la culpa lo que tú estás diciendo es estoy mal, soy pecador, ¿no? Hay algo que está mal en mí, me debo de rechazar. El remordimiento es hice algo mal, cometí un error y lo puedo corregir. No sé si ves la diferencia tan importante. La culpa no permite la transformación porque habla de que hay algo mal en mí. Yo estoy defectuoso o defectuosa, por eso genera defensividad. Y en el remordimiento dices, me equivoqué, no lo sé, lo pude haber hecho mejor. Y el remordimiento abre la puerta a la mejora. Yo para nada estoy diciendo o promoviendo que tú eres perfecto y que nadie te señale tus errores. No, no. Ni eres perfecto, ni yo soy perfecta, ni nadie es perfecto. Todos podemos hacer las cosas mejor y tenemos muchísimo que aprender, sobre todo yo. Bueno, no sé si todo yo, pero igual que todos. El remordimiento es, me equivoqué, ¿cómo hago las cosas mejor? La culpa es, estoy mal. Una persona adulta trasciende esta sensación de culpa a decir, sí, sí me equivoco, sí, sí tengo mucho que aprender, ¿cómo puedo aprenderlo? Esa es la primera parte, la culpa que sientes hacia ti mismo o hacia ti misma. Y aquí mi invitación es que te tomes un momentito para pensar cómo es tu relación con la culpa, ¿no? Y nos generan culpa un montón de cosas. La sexualidad nos genera culpa, el que nos guste o no nos guste el dinero, cuando ponemos límites nos sentimos culpables. Entonces, tómate un momento para pensar cómo es tu relación con la culpa y de qué sientes culpa tú. Muy bien. ¿Sí? Ok. Y ahora vamos hacia la culpa hacia los demás, ¿no? La culpa hacia los demás es esto que te decía, por tu culpa, por culpa de esta persona, es culpa de los demás. Entonces la culpa es cuando queremos que los demás tomen responsabilidad sobre nuestra propia incomodidad. Cambiar la culpa te va a transformar la vida. Vamos a hablar en uno de los próximos episodios sobre el triángulo del drama, pero el triángulo del drama se basa en la culpa. Cuando culpamos a los demás es bien complicado porque estás tomando la postura de la víctima. Los demás me hacen daño y son responsables de mi felicidad o de mi alegría. Cuando culpas a los demás, estás agarrando todo tu poder personal y se los estás poniendo en manos a los otros. Los demás son responsables de hacerte feliz, los demás son responsables de cómo sale tu vida, las circunstancias, el mundo, lo que sea. Tú estás perdiendo todo tu capacidad de agency en inglés, de agencia, de transformación y se la estás entregando a alguien más. Entonces, lo primero con la culpa es toma responsabilidad y date cuenta, estoy culpando a los demás, estoy queriendo que los demás se hagan responsables de mí. Estoy queriendo que el gobierno se haga responsable de mí, mis papás se hagan responsables de mí, mis hermanos, lo que sea. Estoy dando mi poder a las otras personas y me estoy colocando en una postura de víctima, porque desde ahí viene la culpa. Entonces, lo primero es darte cuenta. ¿Qué beneficios tengo? Pues bueno, cuando culpo al otro, a lo mejor lo puedo manipular y entonces va a hacer lo que yo quiera y entonces me siento bien.
Cuando culpo al otro, pues no me tengo que poner a cambiar las cosas, pues está rico porque entonces me echo aquí y digo que fue culpa de la colonización de México o no sé, ¿no? Entonces está riquísimo porque estoy aquí haciéndome la víctima y no tengo que transformar. Entonces date cuenta y asume la responsabilidad. Pues me gusta culpabilizar a los otros porque obtengo esta ventaja. Y de nuevo, todo lo que hablamos en el espacio incómodo es un proceso de darme cuenta. Lo más importante es darse cuenta. Aquí me hago la víctima y hago la culpa porque ¿qué gano? Ok, perfecto, súper. Y después, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Cómo me puedo yo hacer responsable de mí mismo o de mí misma? ¿Cómo puedo transformar echarle la culpa a los demás en una toma de responsabilidad? ¿Cómo sería vivir una vida donde tomo responsabilidad? Y aquí hay algo que a mí me parece crucial. Solo existen dos posturas en la vida. O eres víctima o eres creador. Cuando tú estás culpando a los demás, estás entregándole tu poder a los otros y por lo tanto no tienes posibilidades de crear. Cuando tú dices, me voy a poner mis traje de adulto, voy a cruzar el altar de la culpa, voy a hacerme responsable, retomas tu poder y entonces puedes decir, ¿qué es lo que quiero crear con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero que mi vida se vea? ¿Cómo quiero que sean mis relaciones? ¿Cómo quiero sentirme? Ok, eso es lo que yo quiero crear, cómo yo lo creo. Salimos del juego de la culpa cuando tomamos nuestro poder, nuestra responsabilidad, tenemos la capacidad de sentir el miedo, darnos cuenta que está el miedo ahí, pero enfocar nuestra vida hacia la visión de lo que sí queremos. Es decir, cuál es mi propósito, qué sí quiero creer, dónde aporto a los demás, cómo soy de valor al mundo, qué quiero crear para mí, cómo quiero sentirme. Cuando empiezas a enfocar en tu energía en lo que sí quieres, lo que sí puedes crear, sales de la cultura de la culpa para entrar a la cultura de la creación de algo distinto. Y entonces las cosas empiezan a cambiar en un grado bien profundo. Yo lo que sí quiero es, a modo bien profundo, invitarte a reflexionar. ¿A quién estás culpabilizando hoy? ¿De qué los culpabilizas? Y, ojo, echamos la culpa a personas y también a situaciones, a espacios y hasta a las cosas. Es que no funciona mi celular, ¿no? Es bien común como llegas tarde y es que el tráfico. Pues ahí le estás echando la culpa al tráfico. No, llegué tarde porque no salí a tiempo. Yo soy responsable de llegar tarde, ¿no? A las enfermedades. Entonces, toma conciencia, ¿a qué le echo la culpa yo? ¿De qué no me estoy haciendo responsable? Pero hazlo, no te hagas güey. Güey en México es como medio que no pones atención. ¿A qué le estás echando culpas? ¿A qué le estás entregando tu poder? Y ahora la siguiente cosa es, ¿qué gano? ¿Qué estoy ganando con esto? ¿Cuál es mi beneficio? Sin juicio, pero bueno, ¿qué gano de este proceso? En tercer lugar, ¿cómo se vería o qué sí quiero crear en mi vida? Y esta es la más importante. ¿Qué sí quiero crear en mi vida? Entonces, vamos a meternos fuerte con la culpa y me encantaría ver que la transformes. Comenta, dime cuál es tu relación. Por favor, no vayas a poner un comentario abajo de qué es culpa y no sé quién, ¿no? Y date cuenta, tú de qué te quieres hacer responsable. Y ojo, no se trata aquí de que, de nuevo, es que esa persona echa muchísimas culpas. Es que lo que hagan los demás no importa. ¿Tú qué estás haciendo con la culpa? ¿Sale? Entonces, gracias por escucharnos. Hoy hablamos sobre qué es la culpa, de dónde viene, cómo afecta nuestros contextos laborales, cómo afecta nuestras relaciones y cómo puedes volverte un adulto, por favor, más adultos en el mundo, y transformar de la víctima a la creador. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.